Muy buenas tardes para todos. Eh, Hoy los saludamos contentos de volver a nuestros live y hoy tenemos como invitado especial al doctor Ricardo Álvarez Espina, quien va a hablar un tema muy importante que hemos solicitado mucho para que lo tratemos aquí en estos momentos, en estos espacios de información, y es el derecho a la educación. Entonces, doctor Ricardo, muy buenas tardes. Quiero contarles que el doctor Ricardo es abogado de la Universidad de Rosario, especializado de la Universidad de Derecho Administrativo, con estudios en la Universidad de Salamanca de Madrid, y también es doctor, asesor, y también trabaja como litigante en derecho administrativo. Entonces, muy buenas tardes, doctor. Eh, Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y pues bueno, para empezar con nuestro live, eh, cuéntenos por favor qué es el derecho a petición. Doctora Nao, antes que nada, agradecerle por la amable invitación que a través suyo de Emergencias Jurídicas me hizo. Estos son unos temas que son muy recurrentes, pero no por eso no dejan de ser importantes, son muy importantes y básicamente lo importante de estos medios y herramientas es hacer un uso de ellas, pero un uso adecuado y correcto. Sobre el derecho de petición, doctora Nao, para ser breves y escuetos, digamos, y ir a la esencia, podemos decir que es una herramienta que surge con la Constitución del año 1991, que en el artículo 23 de la Carta Política estableció que los particulares, las personas, podían elevar peticiones respetuosas a la administración por motivos de interés general o particular. Y además se expresó que las personas podrían también acudir a las organizaciones privadas, pero para esto debería regularse por parte del legislador, cosa que efectivamente ocurrió. El Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, conocido como CEPACA, en su artículo 5, básicamente trae la esencia de el ejercicio del derecho de petición. Vuelve y reitera lo ya establecido en las normas que lo regularon, la ley 1437-2011 y la ley 1755-2015, reiterando que toda persona puede elevar peticiones verbales o escritas a cualquier autoridad, ¿no es cierto?, sin necesidad de abogado, para obtener información. Un elemento interesante que trae el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo es que estas solicitudes se pueden hacer por cualquier medio y por fuera de los horarios de atención de la entidad. En segundo término, también trae nuevamente este artículo 5 del CEPACA que la persona puede conocer el estado de un trámite o de una actuación y obtener copias a costa suya de documentos que reposen en la entidad, salvo aquellos que gocen de reserva legal, y finalmente para obtener información que repose en los registros y archivos públicos de esa entidad. Perfecto, doctor. Entonces, una vez como entendido el marco de lo que es la petición, cuéntenos por favor quiénes pueden presentar el derecho a la petición en Colombia. Sí, la norma es bastante clara porque habla de que las personas o cualquier persona puede elevar peticiones. Eso significa que no hace ninguna distinción en el tipo de personas, pudiendo los menores de edad elevar solicitudes respetuosas en ejercicio de este derecho de petición. Ok, perfecto. Entonces es muy interesante saber que un menor de edad puede presentar su derecho de petición y digamos que requiere una formalidad eh, anexa o simplemente puede presentarlo como cualquier. Esa pregunta es importante porque la petición
no tiene formalidades, puede ser presentada de manera escrita o verbal. Eh, por lo tanto, lo importante es elevarlo y elevarlo bien y correctamente. Es decir, no tiene ninguna formalidad. Ok, perfecto. Entonces, digamos que también puede ser un poco, doctor, que el derecho de petición debe presentarse pues, mediante ¿Mediante qué, perdón? abogado. Mm, No necesariamente se debe acudir a abogado, la ley no establece eso, es decir, la persona puede acudir por sus propios medios, hacerlo de manera verbal o escrita. Sin embargo, la importancia del ejercicio del derecho de petición radica en que con él puede ser el comienzo o el inicio del andamiaje, de poner en movimiento y en marcha el andamiaje de la administración pública. Es decir, yo cuento con una herramienta valiosísima. Nuestro derecho cuenta con eso. Hay autoridades en otras latitudes que no cuentan con eso. En cambio, aquí un particular puede poner en movimiento la administración, pero hay que saberlo hacer bien. Requiere de la especialidad y de tecnicismos cuando se trata de materias muy concretas, por ejemplo, temas relacionados con la seguridad social, temas relacionados con el derecho del trabajo, con el derecho a la vida, la amenaza o la vulneración actual o potencial de derechos fundamentales, o en fin, todo esto requiere de un cierto tecnicismo en donde sí conviene, digamos, la orientación o el concurso de una persona que no solamente sepa redactar, sino que pueda entender las necesidades y las pueda plantear de manera clara para que le sean resueltas como él quiere. Ok, no sé si ya me escucharán, que me están escribiendo que no se escucha bien. A Eh, ver si de pronto escriben a ver, ya, no sé, ya, que parece que se oye un poco. Creo que es la doctora Nao. Si quiere, puedo ir desarrollando un poco mientras solucionamos eso, algunos aspectos que vale la pena, como son eh, ante qué autoridades o ante quiénes se presenta el derecho de petición. El derecho de petición se presenta ante autoridades administrativas o instituciones del Estado. Sin embargo, la ley también ha establecido, justamente por esa regulación de la que hablaba el artículo 23 constitucional, de que éstas podían presentarse ante empresas privadas o particulares. En ese orden de ideas, esas organizaciones privadas, dice así la norma, pueden tener personería jurídica o no. Es decir, esas personas de derecho privado pueden ser empresas con personería jurídica o incluso personas naturales. Se me ocurre, digámoslo en este caso, el caso de aquellas personas que tienen algún contrato de trabajo y tienen una relación laboral con un particular. También las empresas administradoras y que tienen archivos y bases de datos relacionadas con las actividades financieras, siempre y cuando se acojan a las regulaciones contempladas en el estatuto, la ley estatutaria de habeas data. También las personas naturales, cuando ante ellas se encuentre o haya una relación de subordinación o un estado de indefensión, o haya una posición dominante del peticionario hacia aquella persona a la cual acude en ejercicio del derecho de petición. Estas peticiones que se elevan ante los particulares y entidades públicas no pueden ser, digámoslo, obviadas, ni rechazadas, ni inadmitidas, porque estas personas pueden ser objeto o sujetos de multas y de sanciones. Básicamente, esos son unos elementos bastante importantes que trae el derecho de petición. Es muy recurrente el caso de aquellas personas que necesitan tener información relacionada con su historia laboral, certificaciones, acudir a estas entidades o estas empresas de derecho privado para que
les certifique los tiempos de servicios, eh, fecha de vinculación y de retiro de esas entidades o del orden privado o de derecho público. Bueno, a ver si ya me escucho mejor. Doctor Ricardo, ¿cómo Sí. me escucha? Doctora Nao, sí se escucha un poco con eco y entrecortado, pero pues podemos, si quiere, abordar un poco cuál podría ser el alcance del derecho de petición. Eh, Básicamente, el alcance del derecho de petición es muy amplio, salvo aquellas limitaciones propias de información o la solicitud de documentos que gozan de la reserva de ley. Por ejemplo, temas relacionados con la historia clínica, solamente las puede solicitar el interesado o aquella persona que solicitando la historia clínica tiene poder dado por el titular y propietario de esa historia clínica y la puede elevar a un particular, una clínica o un hospital que sea de derecho privado. Eso es básicamente un tema importante. Otro tema que me parece importante para destacar son los plazos muy cortos que se tienen para responder estas solicitudes. Básicamente el plazo que se tiene son 15 días contados a partir del momento en que se eleva la solicitud. Sin embargo, la ley también ha establecido que cuando se solicitan documentos e información, el plazo que se tiene es de 10 días. Y cuando se eleva pues la consulta a autoridades, el plazo que se tiene para contestarlas es de 30 días. Otros elementos importantes, por ejemplo, para la solicitud de la información, encontramos que las personas no pueden abstenerse de no resolver las solicitudes o las peticiones elevadas en ejercicio de este derecho y por el contrario, si hay algún tipo de incompetencia en relación con las solicitudes, pues estas solicitudes las deben tramitar de la siguiente manera. Si la persona eleva de forma verbal la solicitud o el ejercicio de derecho de petición, esta solicitud, y lo hace de manera verbal, verbalmente la persona le indicará quién es la autoridad o el encargado de responderle. En segundo término, si se hace por escrito, la entidad que recibe la petición comunicará dentro de un plazo de 5 días la entidad a la cual corresponde, se le comunicará al peticionario quién es el encargado de responderle y atender su petición y no solamente se lo comunicará, sino que lo enviará a la autoridad o entidad competente. Esa autoridad competente tendrá los plazos que acabo de mencionar para resolverlo a partir del momento en que llega a la sede de esa entidad. Ok, perfecto, doctor. Pues no sé si ahora se escucha mejor o sigue escuchándose con eco. Se escucha un poco mejor, un poco como con eco, pero se escucha un poco mejor. Bueno, vamos a intentarlo así y si no, pues entonces tendríamos que actualizar tal vez la conexión. Entonces no sé si la actualizamos o continuamos así. Ya depende de los usuarios. Esperemos a ver qué nos contesta. Bueno, parece que se escucha mejor. Eh, no, lo que yo quería decir de pronto en este momento, que no lo pude decir antes, doctor Ricardo, es que pues realmente lo hablo con la experiencia que tenemos con nuestros usuarios y con la gente que nos sigue y que está consultándonos permanentemente. Y considero que definitivamente el derecho de petición debe estar debidamente argumentado, debidamente fundamentado, y que a pesar de que no se requiere un abogado para presentar el derecho de petición, sin embargo, si nuestra recomendación siempre será
que se haga a través de una asesoría o una persona que pueda, digamos, ayudar a alguien que no conoce para que pueda quedar bien hecho y que tenga la posibilidad de prosperar y que sea viable. Sí, yo quiero pues agregar el derecho de petición, el ejercicio del derecho de petición es importante porque de él pueden surgir acciones judiciales, medios de control, como es la acción de tutela. El derecho de petición es un derecho fundamental, pero de él pueden derivarse otros derechos. Eh, y pueden surgir acciones judiciales, no solamente la acción de tutela de la que vamos a hablar pues rápidamente ahora, luego que concluyamos esta parte, también puede surgir de ella una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, una nulidad simple y una serie de medios de control que se activarían fruto del derecho de petición. Pero si el derecho de petición no está bien planteado, si el derecho de petición adolece de los elementos esenciales de lo que yo me proponía y tenía como objetivo, pues la administración va a dar una respuesta con base en lo que le fue solicitado y si lo solicitado no es muy claro, no tiene o adolece de elementos esenciales pues para yo poder acudir a la administración de justicia con estos medios de control, pues con certeza no voy a obtener lo que en principio habría motivado la acción o el ejercicio del derecho de petición. Solamente a modo de ejemplo, con un derecho de petición yo puedo volver a solicitar, por ejemplo, la liquidación de una pensión que fue reconocida de manera irregular o que fue liquidada de manera irregular. Si yo no solicito bien esa petición, pues no puedo pretender que llegando a la justicia, pues el juez arregle lo que yo no hice bien. Entonces, ese comentario que la doctora Henao pues realiza es pertinente. Gracias, doctor. Parece que ahora sí tenemos buen sonido. Sí, yo creo que sí, sí, se Sí, escucha muy bien. sí, qué bueno. Bueno, no, tuvimos que hacer aquí un arreglo. Les pedimos disculpas a todos, pero bueno, estaban en compañía del doctor Ricardo, que además es excelente abogado experto en derecho administrativo. Entonces, por supuesto que él tiene todo el conocimiento para explicarles este tema. Doctor Ricardo, yo quisiera que habláramos un poquito sobre el tema de cuándo procede presentar un derecho de petición ante las entidades particulares. Es decir, en qué casos, sé que usted ya, no sé si ya lo tocó un poquito tangencialmente, pero quería contarle que parte de nuestras consultas permanentes que nos hacen precisamente saber si procede o no un derecho de petición contra las entidades particulares. Entonces, sé que hay unas excepciones, quisiera que quedaran súper claras aquí en el live y aprovechar precisamente esta asesoría que estamos haciendo y toda esta información para que las personas puedan saber en qué situaciones pueden precisamente presentar este derecho de petición ante una entidad particular. Mencionamos algo que tiene relación, pero que para responder lo que la doctora Nao plantea, pues sí es algo distinto. Básicamente, los particulares se acude cuando el particular presta un servicio público o de interés general, ¿sí? Es decir, yo puedo acudir a un particular que presta, por ejemplo, un servicio público domiciliario, un servicio público esencial, transporte aéreo, por ejemplo, servicio público esencial, o cuando el particular desarrolla una actividad que afecta el interés general o colectivo, o cuando afecte gravemente un derecho fundamental como consecuencia de eso que estábamos hablando de la estado de indefensión o de subordinación. En esos casos es pertinente y puede uno acudir a un particular en ejercicio del derecho de petición y manifestarlo. O sea, por particular no solamente se entienden las empresas, personas naturales, sino también jurídicas. Es decir, un empleador a una empleada doméstica
es una persona natural y la empleada doméstica para solicitar alguna información relacionada con su historia laboral puede acudir en ejercicio del derecho de petición, por ejemplo. O, por ejemplo, una empresa que desarrolla o adelanta servicios públicos domiciliarios, el servicio de gas natural y todo. Son personas de derecho privado, son particulares, se rigen por el derecho privado, pero no por eso me impide, por estas circunstancias que acabo de anotar, el acudir a ellos. Yo sí me gustaría un poco para aligerar y entrar en la otra temática, doctora Henao, expresar que básicamente las peticiones, como se pueden realizar de manera verbal o escrita, pues sí deben contener algunos elementos como es la identificación de aquella persona que eleva la petición. También la persona debe manifestar de manera clara el lugar en donde le pueden enviar o le pueden contestar o enviar la documentación que solicita o la respuesta que está pidiendo, el objeto de la petición, también si hay documentación, pues aportarla señalando la documentación que aporta y básicamente señalar las razones en donde fundamenta la petición para que, si en el caso de que sea una petición escrita, la deba firmar como señal de que es él el que la está solicitando y en fin. Yo creo que esos son elementos importantes. Finalmente, el derecho de petición es un derecho fundamental y como derecho fundamental puede ser objeto de la acción de tutela. Claro. Antes de entrar a hablar un poquito pues, de la acción de tutela, que es otro de los temas que teníamos para hoy, quisiera, doctor Ricardo, que nos cuente, digamos, pues para las personas que quieren iniciarlo ellas mismas, entonces, ¿qué, digamos, la parte formal del documento? ¿Cómo debe llevar esas formalidades? ¿Qué se requiere exactamente como para entrar a explicarles ya cómo se debe redactar, digamos? Bueno, básicamente la redacción debe contener lo que acabo de manifestar, porque sí debe ser claro quién es el que lo solicita y básicamente a dónde se debe dirigir la respuesta, es decir, la identificación, el número de cédula, el nombre. Esta solicitud la puede hacer cualquier persona. Significa eso que puede ser una persona natural, o sea, con nacionalidad colombiana o extranjera, un menor de edad, lo puede hacer a través de un organismo, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, a través de una persona que ostenta la patria potestad, un albacea, en fin, puede hacerlo cualquier persona e indicando básicamente el objeto de la petición, que es lo que pide, las razones en las cuales fundamenta esa petición, si va a acompañar de documentos, una relación detallada de los documentos pues, donde establezca cuáles son y pues obviamente estos documentos deben tener y guardar íntima relación con el objeto de la solicitud y las razones y finalmente pues la firma de la persona que lo eleva. Ok, perfecto. Doctor Ricardo, ¿qué pasa si un funcionario se niega a recibir el derecho de petición? ¿Qué pasa si dice no, o simplemente aquí no es, o vayas a otra parte, o está equivocado? ¿Ahí qué puede pasar? Lo que puede pasar es que el funcionario, incluso el particular, puede ser sujeto de sanciones y de multas. Para el caso del servidor público, hay un proceso que es el proceso disciplinario, ¿sí? Que es un proceso administrativo sancionatorio y puede ser objeto de la sanción disciplinaria. Y el particular también puede ser objeto ya no de sanción disciplinaria, sino otro tipo de sanciones como multas o incluso la violación al derecho de petición que puede, digámoslo, ocasionar el ejercicio del medio de control o la acción de tutela puede implicar la privación de la libertad por el desacato a una orden judicial que puede pues, implicar justamente la demostración de que la persona al no responder la petición y a pesar de adelantar la acción de tutela, el incidente de desacato es ya rebelarse en contra de una decisión judicial y ahí
adquiere una connotación de una gravedad importante porque la privación de la libertad pues es una sanción bastante drástica. Por supuesto. Doctor Ricardo, no sé si en el momento que tuve problemas con el audio, habló el doctor sobre el tema de poder presentar la solicitud tanto por escrito como verbal, porque en la parte verbal yo quería pues de todas maneras hacerle una recomendación a nuestros usuarios sobre ese tema. Sí, hablamos de esa herramienta, tal vez obvié algunas cosas por pues el espacio y para pues no extenderme de manera necia en la palabra, pero básicamente la ley también le ha otorgado al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los personeros municipales una importante tarea en la colaboración para el ejercicio de este derecho. Lo único que podría agregar que tal vez no lo mencioné en su momento. Ok, porque yo quiero recomendarle a nuestros usuarios y las personas que aprovechan esta asesoría para decirles que si bien es cierto la ley permite que se presente de manera verbal, es necesario y nuestra recomendación siempre será que se haga de manera escrita, porque pues puede pasar en la práctica, puede que en la teoría no lo diga, pero en la práctica pasa mucho que la persona luego o no recuerda el radicado o simplemente no le tomaron la solicitud o no le dieron un número de radicado. Entonces yo creo que para hacer un derecho de petición, que es una herramienta importante que tenemos todos los ciudadanos, pues es importante también utilizar mejor el mecanismo por escrito, ¿no? Es como nuestra recomendación siempre. Sí, por eso mismo, cuando el funcionario encargado de recibir una petición lo hace de manera escrita, al igual que el juez, y introduzcámonos un poco en el tema de la tutela, está en la obligación de redactar el documento porque es la forma como tiene el ciudadano de tener una constancia de que elevó y que hizo ese ejercicio de ese derecho fundamental de petición y que por lo tanto hay un documento escrito. En Colombia todavía, bueno, en algunas latitudes todavía hay personas que no saben leer ni escribir y pues básicamente lo que busca el propósito es atender a la ciudadanía en sus requerimientos, incluso requerimientos que pueden ser muy sencillos, una información muy simple, pero pues es el ejercicio legítimo de un derecho que se encuentra consagrado en la Carta. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos como ir entrando a hablar sobre qué es la acción de tutela, porque obviamente tiene mucho que ver con el derecho de petición y podemos ejercer la acción de tutela de esta herramienta jurídica si o en caso que no nos responda en un derecho de petición que, como usted bien dijo, tiene el nivel de derecho fundamental. Entonces, cuéntenos, doctor Ricardo, qué es la acción de tutela y cuándo se puede utilizar, cómo se puede utilizar, si se requiere un abogado, bueno, todo lo que pueda contarnos. Claro que sí, es muy pertinente, es muy importante lo que acaba de mencionar. Básicamente, la acción de tutela también se consagra en la Constitución Política. El artículo 86 de la Carta expresa de manera concreta este ejercicio de este derecho fundamental de la acción de tutela. Obviamente, la vulneración al derecho de petición como derecho fundamental puede desembocar por su no contestación o por no abordar el fondo de la petición. O sea, yo no me puedo limitar como entidad o persona que recibo una petición y encargada y estando en la obligación de dar respuesta a una petición, responderla como se me da la gana simplemente para deshacerme del cumplimiento de una obligación. No, debo abordar y responder de fondo. Eso es un elemento que tal vez lo dimos por sentado, pero es importante recalcar. Por lo tanto, yo puedo elevar y iniciar un proceso, una acción de tutela con el propósito de que la entidad, que si bien me pudo haber respondido o atendido mi petición, no lo hizo de manera adecuada. Eso es un elemento importante. Entonces, la tutela sí también se encuentra regulada con un decreto del 2591 del año 1991. Es un decreto que regula y reglamenta la tutela de manera pues adecuada y básicamente es una herramienta jurídica de rango constitucional que busca la protección de derechos fundamentales de las personas individuales, pero también ha habido un desarrollo en relación con los derechos fundamentales de las personas
jurídicas, no necesariamente las personas naturales, sino las personas jurídicas. Entonces busca la protección de un derecho fundamental de manera pues expedita, de manera preferente y sobre todo de manera sumaria. Implica eso que para el juez que conoce de una tutela debe decidir sobre ella en un término no inferior a 10, no superior, perdón, a 10 días. Sin embargo, pues por las situaciones de congestión judicial normalmente tiende a extenderse, pero lo que sí es cierto es que es un medio de control constitucional que se resuelve de manera un poco más rápida. Dentro de lo que podemos encontrar como requisitos de la acción de tutela, es que básicamente no tiene unas formalidades. La acción de tutela también puede presentarse de manera verbal como de manera escrita. Si es verbal, el juzgado, el juez, debe atender el requerimiento de la persona que acude en ejercicio de esa acción judicial, constitucional, para de ahí entender, redactar la demanda de tutela y así poder resolverla. Los requisitos básicos y esenciales es que debe tratarse de un medio de control al cual se acude para la protección de una vulneración actual o potencial de un derecho fundamental, y el accionante no debe contar con otro medio de control ni otro mecanismo judicial que le permita, o que si bien cuenta con ese mecanismo, digámoslo, judicial, el acudir a ese mecanismo que, digamos, que la ley contempla para resolver pues, un conflicto, termina siendo tan demorado que la tutela se convierte en un mecanismo idóneo para proteger ese derecho fundamental que está siendo vulnerado o que potencialmente puede llegar a vulnerarse. En ese orden de ideas también vuelve aquí pues repetir los consejos que la doctora Henao pues hace de manera pues muy pertinente, y es que por lo tanto es necesario saber presentar la tutela. No es necesario, no es suficiente, más bien no es suficiente saber que uno cuenta con un derecho si no sabe ejercitarlo. Y ese es el punto, o ese es el quid tanto del ejercicio del derecho de petición como de la acción de tutela. Correcto, sí, realmente ese es como el punto que más nosotros queremos que nuestra comunidad y los usuarios tengan muy, muy presente, y es que pues los derechos se encuentran, están, pero hay que saberlos usar. Las herramientas jurídicas están, pero hay que saberlas usar para no perder Claro. la oportunidad, porque pues una vez que tú presentes una acción de tutela y esta ya sea juzgada, pues ya no la puedes volver a presentar por la misma situación. Entonces es un tema que debe estar absolutamente bien fundamentado, argumentado, en lo posible hecho por un abogado, y si no se puede por un abogado, por lo menos que haya una asesoría previa para saber realmente qué derechos se está tutelando. Además, porque tenemos la creencia de pronto, y lo digo por las consultas que nos hacen, que la gente piensa que con la acción de tutela ya fijo se resuelve el problema, y resulta que no. Muchos jueces de tutela, precisamente para dar como una lección y para enseñarle a la gente, dicen no, esta no es la vía judicial, no hay un derecho fundamental en juego, o si lo hay, pues habría que demostrar otro tipo de circunstancias, y dicen esta no es la vía para hacer la reclamación que usted está haciendo o para buscar la solución jurídica que usted está buscando. Entonces, creo yo que si bien es cierto, las herramientas están, pero hay que saberlas usar. Entonces, no sé, doctor Ricardo, ¿usted qué más quiera pues aportarnos o decirnos el día de hoy? No, lo que, doctora Henao, lo que usted dice es muy pertinente y da paso a un elemento importante, y es que la acción de tutela, cuando existen medios de control judicial que en principio serían los encargados de resolver un conflicto, una litis, un problema, ¿sí? Litis viene de la palabra conflicto. Entonces,
uno tiene que demostrar un perjuicio irremediable. Y entonces ahí el concurso del profesional, de la persona que conoce, es importante porque es importante mostrarle al juez por qué se acude a la tutela como mecanismo incluso transitorio para pues, tutelar, salvaguardar un derecho que le está siendo conculcado o potencialmente se le puede conculcar. Y entonces la ley establece también que la tutela como mecanismo transitorio se puede emplear siempre y cuando se demuestre que con él se busca es evitar un perjuicio irremediable. Es decir, que de no acudirse a la acción de tutela, el perjuicio sería mayor. Y en ese orden de ideas, el juez sí tiene unas facultades que son bastante importantes porque yo puedo como accionante de tutela pedir al juez que declare, por ejemplo, la suspensión de los efectos de actos administrativos y, en fin, pueda desarrollar toda una actividad hasta que, por ejemplo, un juez de la República pueda decidir sobre el fondo de una cuestión. A modo de ejemplo, hay acciones judiciales que tienen unos términos muy precisos para que éstas sean conocidas o presentadas ante las autoridades judiciales. Sin embargo, de ahí hasta que la autoridad judicial aborda el conocimiento del proceso judicial, pueden transcurrir mucho tiempo. Y en ese orden de ideas, el perjuicio que se podía haber, o el perjuicio que se causa a pesar de haberse ejercitado la acción pertinente y que la ley contempla como medio idóneo para conocerla, llega de manera tardía. Y entonces el juez sí puede conceder la acción de tutela como un mecanismo que inhiba una circunstancia que de no hacerlo implicaría necesariamente que hacer, como decimos los abogados, nugatorio el derecho y entonces suspender los efectos de una actuación, de un acto administrativo, en fin, incluso puede decir que suspender los efectos de un acto administrativo a la espera de que la persona pueda presentar la acción de tutela y acredite ante el juez de tutela la presentación de esa acción de tutela. Se había contemplado en un inicio el término de 4 meses, porque normalmente estas acciones se veía y se ve especialmente en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual el legislador le ha concedido 4 meses para la presentación, contados a partir del momento en que se notifica el acto administrativo, con la adición del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en la Procuraduría puede extenderse porque además ese requisito interrumpe el término de caducidad de la acción. Entonces, lo importante es que el juez puede accionar ese mecanismo para salvaguardar frente a un perjuicio irremediable y de manera transitoria una circunstancia que pueda afectar pues, a un ciudadano. Bueno, pues doctor Ricardo, muchísimas gracias por su explicación. Llegó el momento pues de hacer las preguntas, de que las personas que nos están viendo quieran de pronto hacer alguna pregunta, quieran buscar alguna aclaración sobre alguna situación. No sé, pues entonces creo que es el momento para aprovechar que el doctor Ricardo está con nosotros para que podamos de pronto aclarar alguna duda que tengamos. Entonces vamos a esperar, doctor Ricardo, que las personas que están conectadas nos hagan alguna pregunta y bueno, pues para poderles responder en este momento. Perfecto. Yo veo aquí unas preguntas, no sé si... No, este creo que era cuando no había un sonido que no me escuchaba yo bien. Ah, ya están llegando. Entonces, bueno, aquí veo, creo, esta pregunta de Samantha Sánchez. Dice, en cuanto al derecho de petición, ¿cuál es el término que tienen las autoridades para definir en tiempo de pandemia o si está vigente la norma?
Está vigente la norma porque al tratarse de un derecho fundamental, la misma Constitución prevé que los derechos fundamentales no pueden ser conculcados o no pueden ser incluso en los estados de sitio o de conmoción interior, no pueden ser, digámoslo, modificados, transformados. Entonces la norma sigue vigente, los mismos términos, 15 días, si es de información 10 días y cuando se trata de elevar una consulta a una entidad pública 30 días. Perfecto. Aquí tenemos otra de Gilberto Álvarez. Explicaciones muy convenientes para instaurar una acción de tutela. Ah, bueno, no, ya es una felicitación, doctor Ricardo. Sebastián Sáenz nos dice, ¿la autoridad o el particular debe darle prioridad a ciertos derechos de petición? No, él no puede ser selectivo. El ejercicio del derecho de petición es idéntico para todos, la ley no lo distingue y por lo tanto no puede hacer ese tipo digámoslo, de discriminaciones. Perfecto, entonces también tenemos otra pregunta. Lina Valencia nos dice, si se requiere una respuesta urgente y no se puede esperar la respuesta de un derecho de petición, ¿se puede colocar la tutela sin tener que pasar por el derecho de petición? Es muy buena pregunta. Efectivamente, sí. La acción de tutela puede solicitar eso, o sea, son acciones, o sea, de una acción, del ejercicio del derecho de petición puede derivar una acción de tutela, pero la acción de tutela tiene unas características que vuelvo y reitero. La primera de ellas es que procede frente a la vulneración de derechos fundamentales. Segundo, cuando no existen otros medios jurídicos de protección o que existiendo un mecanismo se acciona como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y finalmente no se requiere de lo que se llamaba o se denomina agotamiento de la vía gubernativa, lo que se denominaba agotamiento de la vía gubernativa, hoy en día reclamación administrativa. Es decir, yo puedo acudir a una tutela para la atención de un requerimiento de una solicitud. Por ejemplo, se ve de manera muy particular para los casos en donde en relación con las entidades prestadoras de seguridad social en salud, a veces se requiere la entrega de un medicamento y pues no pues esperar a que la petición, cuando la persona lo requiere en término de 48 horas o términos muy cortos. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto cuesta que se redacte un derecho de petición y una tutela? ¿Es necesario estar presencialmente con el abogado para eso? Sobre ese tipo de términos, obviamente, la valoración la hará pues cada abogado y cada pues bufete de abogados o pues determinará cuáles son los montos de los honorarios, pero obviamente eso es un tema pues muy particular de cada uno de los. Lo que pasa es que el nivel de complejidad y sobre todo lo que puede venir de ahí para allá, pues puede significar que la complejidad pueda que aumente pues los honorarios que un abogado pueda prestar, pero pues eso no hay regulación en relación con eso. Tenemos otra pregunta. Andreita Nao nos dice, ¿los tiempos de respuesta son iguales para entidades privadas y públicas? Sí, hay un criterio básicamente que dice que en donde el legislador no distingue, no les dado a hacerlo el intérprete. Significa esto que si el derecho de petición era, digamos, lo que el artículo 23 de la Carta establecía que frente a las peticiones de los particulares la ley lo regularía. Cuando la ley lo regula con estas normas del año 2011 y 2015 que modificó la de 2011, pues se entiende que básicamente los mismos términos serían para el uno y para el otro porque estamos hablando de un ejercicio de un derecho fundamental. Ok, tenemos otra pregunta, doctor Ricardo, dice, los días... Quiero hacer una precisión, doctora Henao, por tal vez la premura y elementos que quedan en el aire. A veces las entidades tienen un término muy corto para atender una petición. Hay peticiones complejas, ¿no? Entonces, digamos lo que la entidad, dentro del término que tiene para contestar el derecho de petición, puede informarle o debe informarle al peticionario de la circunstancia por la cual va a responder de manera un poco tardía, pero tiene que hacerlo dentro del término que concede la ley.
normalmente pues los 15 días. Entonces decirle que se va a tardar, pero le debe expresar de manera precisa o cuánto se tardaría en atender la solicitud. Ok, perfecto. Lina nos pregunta, ¿los días para la respuesta son hábiles o son calendario? La respuesta del derecho de petición son hábiles. Ok. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿es necesario fundamentar jurídicamente un derecho de petición? Perdón, ¿cómo? ¿Es necesario fundamentar jurídicamente un derecho de petición? Sí, requiere fundamento. Obviamente, pues el fundamento debe tener pertinencia, no puede tratar, pues, ser un tratado de una complejidad, pues, absoluta, pero sí debe estar medianamente solicitado cuál es el objeto y las razones por las cuales lo solicita. Bueno, pues doctor Ricardo, creo que ya resolvimos las dudas que se habían presentado. No sé si alguna pregunta más quede por ahí pendiente, a ver si estoy viendo bien para que no se nos quede ninguna, pero al parecer creo que ya resolvimos todas. Entonces, creo que bueno, pues ya podemos entonces dar por terminado el live. Tuvimos algunos problemas en el audio, pero bueno, gracias a Dios ya se resolvió. Quiero darle pues gracias a las personas que hoy nos siguieron, que estuvieron acá presentes. Gracias por supuesto al doctor Ricardo por su tiempo, por haber venido pues hoy a hablarnos de este tema que es tan importante y que a veces pareciera que se da por sentado o que se cree que es muy, pues que es como tal vez fácil redactar o poner o coger un documento y simplemente poner artículo 23, sino que a veces se requiere también fundamentarlo, como bien lo hemos explicado a lo largo de esta exposición. Tenemos una última pregunta, doctor Ricardo, y es, si va a existir un daño inminente en un derecho fundamental, ¿la tutela me sirve para protegerlo? Sí, es buena pregunta. Sí, sí sirve, por supuesto que sirve. Es decir, aquí estamos hablando de una potencialidad. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en temas de salud. Eh, Efectivamente, puede ocurrir, por ejemplo, para cierto tipo de actividades, por ejemplo, policivas. A veces la persona que puede verse afectada porque conoce de una circunstancia X puede pedir a través en el ejercicio del derecho de tutela, del ejercicio de la acción de tutela, para que con el propósito de salvaguardar un derecho que potencialmente puede verse amenazado, pedirle al juez que le ampare en ese derecho. Bueno, perfecto. Pues doctor Ricardo, entonces nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por estar hoy acá. Esperamos que podamos volver a tenerlo como invitado de pronto en otros temas que seguramente van surgiendo, que todos nuestros usuarios requieren conocer. Entonces, muchísimas gracias y gracias nuevamente a todos y hasta luego. Gracias.